Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo mejorar nuestro ejemplo de vida? ¿Cómo podemos hacer para mejorar, el ejemplo que damos, el testimonio que el Señor nos ha permitido ya tener? Y pues para ello, pues vamos a estudiar un poquito la palabra, vamos a estar estudiando acerca del libro de los Proverbios. Busquen por ahí el Proverbio número 20. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 14. Pero antes quiero decirles que un cristiano es alguien que cree en Jesús, obviamente, ¿verdad? Pone su fe en Él, lo conoce y vive en Cristo. Y así tenemos que vivir, en Cristo Jesús. También una persona que se declara y se reconoce como cristiano, pues es alguien que sigue el ejemplo de Jesucristo. Y la mejor manera en que tú y yo podemos mejorar el ejemplo que damos hacia la sociedad, hacia la gente, hacia esa gran nube de testigos que está alrededor nuestro, pues es precisamente el ejemplo que estamos siguiendo de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera nosotros podemos ir mejorando poco a poco nuestra actitud, nuestra condición. ¿Ok? Y yo quiero decirles que no hay mayor ejemplo en la historia de la humanidad que el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo escribe ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y yo espero en el nombre de Jesús que todos los que estamos atendiendo a todos estos devocionales, a toda la información que el Señor nos da a través de su bendita palabra, pues a que podamos ser capaces, como el apóstol Pablo, ¿verdad? De decirle a la gente que nos rodea, sigue mi ejemplo, sigue lo que yo hago, haz justamente como yo hago, porque yo hago lo que el Señor Jesucristo haría o lo que Él hizo. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos mejorar nuestro ejemplo de vida. Y vamos a leer en el libro de los Proverbios, capítulo 20, del versículo 5 al 14, y dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetirles que el libro de los Proverbios es una sabiduría práctica. Dios nos da a través de este libro una sabiduría excepcional, pero es menester nuestro, pues obligación nuestra poner en práctica todo esto, mis amados. Dice la palabra de Dios. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Pesa falsa y medida falsa. Ambas son cosas, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuese limpia y recta, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. ¿Qué nos quiere dar a entender la bendita palabra de Dios el día de hoy? Este es el ejemplo de nuestra vida, mis hermanos. La manera en la que vivimos afecta a los demás. Eso es indudable, eso lo podemos ver en cualquier momento, ¿verdad? Igual que vemos a otros como ejemplos, pues los demás, quiero decirte que te miran a ti también como ejemplo. Y es algo que ocurre, te guste o no te guste. Y el mejor ejemplo de esto es el caso de los padres y los hijos. Yo me he dado cuenta de cómo parece que, pues yo heredé muchos detalles de mi papá. Obviamente, ¿por qué? Porque aparte de que biológicamente viene una situación genética, pues también, curiosamente, pues yo adquirí ciertos hábitos, ciertos modismos, ciertas formas de ser y de actuar de mi papá, porque yo lo veía. Y obviamente eso me quedó como un ejemplo. Y bueno, eh, obvio es que los padres pues dan ejemplo en cosas
normalmente más serias que el hecho de cómo agarrar una cuchara o cómo comer de cierta manera, ¿no? De hecho, nuestros padres y nosotros como padres tenemos que dar un ejemplo en cosas más serias. Dice el versículo 7, justo es quien lleva una vida sin tacha y dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Hoy yo le doy la gloria a Dios por haber tenido un papá como el que tuve, como el que Dios permitió que tuviéramos como familia. Nos dejó ejemplos de vida, mis amados hermanos, pero en una condición seria. Él, siempre trató de ser una persona íntegra, que la verdad, durante muchísimos años de su vida, él nos mostró una manera correcta de vivir. Y yo le doy la gloria a Dios por esa condición, porque ahora yo me he venido a beneficiar de el ejemplo que mi padre nos dio cuando éramos niños, jóvenes, aún ya en la edad adulta, mis amados hermanos, quiero decirles que tuve esa fortuna y somos dichosos los hijos del buen Goyito, don Goyito, como muchos de ustedes lo conocieron. Y bueno, pues en ese sentido nos dejó un ejemplo de vida por su justicia, por la actitud que él tomaba ante la vida, el reto, cómo lo tomó. Quiero decirles que cuando estuvo en su condición ya de enfermedad, era muy, pues para mí, triste ver que cada tercer día tenían que pincharlo 2 veces en la vena para poder hacerle su hemodiálisis, un proceso muy crítico de hemodiálisis. Pero él con una valentía, un arrojo, llegaba y hagan de cuenta que parecía que no le dolía. A mí me dejó una enseñanza muy clara. La vida hay que afrontarla con entereza, con valentía, con arrojo. Y yo espero hacerlo de la misma manera en el momento en que sea necesario. ¿Verdad? Los padres que tienen una vida íntegra, pues traen bendición a sus hijos. Y yo lo puedo asegurar. Soy testigo fiel de que un padre que lleva una vida íntegra trae una gran bendición para los hijos, porque a nosotros Dios nos bendijo grandemente por la vida de mis padres. No quiero hacer menos a mi mamá, ¿verdad? Pero ahorita estoy hablando acerca de la condición de un padre varón. Pero la mamá, pues también obviamente tiene una situación muy particular en nuestras vidas. Entonces, la integridad, pues es el argamasa, ese cemento que sostiene nuestra manera de vivir como un todo. Y debemos luchar siempre por mantener intacta nuestra integridad. Cuando se pierde la riqueza, por ejemplo, nada se pierde, mis amados. Cuando se pierde la salud, se pierde un poco, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter, o sea, la integridad, se pierde absolutamente todo. Hay personas que cuando pierden su integridad empiezan a hacer cosas que traen consecuencias graves. Llegan a la cárcel, muchas ocasiones toman decisiones hasta de suicidio, llegan a situaciones extremadamente críticas porque pierden su integridad y se prestan para hacer cosas que no convienen. Entonces nosotros, ustedes y yo, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que mantenernos íntegros hasta el último de nuestros días. Así lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mayor ejemplo que podemos tomar. ¿Ok? Obvio, quiero comentar que nadie ha vivido jamás una vida perfecta, excepto nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 de lo que acabamos de leer dice, ¿quién puede afirmar? ¿Quién de nosotros como seres humanos podría afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Obviamente nadie. El único que lo dijo categóricamente y bien, bien clarito fue nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de esto, tú y yo, todos podemos buscar llevar una vida que sea un buen ejemplo, un ejemplo excelente de vida. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos una enseñanza. Jesucristo es nuestro maestro y Jesucristo nos dio los lineamientos y Él se mostró como ejemplo a seguir, viniendo aquí a la tierra, dejando su deidad, dejando sus prerrogativas,
dejando su realeza y se vino a ser como tú y como yo, un siervo, un hombre, para efecto de mostrarnos que en esta vida sí se puede tener un excelente ejemplo de vida para los demás. Los padres, por ejemplo, tienen que demostrarse entre ellos fidelidad, ¿verdad? Tratándose con paciencia y con respeto, ¿verdad? Solventando los desacuerdos con generosidad, o sea, cuando hay un desacuerdo por cualquier situación dentro del hogar, la idea es que como hijos de Dios, pues aprendamos a dirimir nuestra problemática, de alguna manera, cuando no estamos de común acuerdo, ¿verdad? Cuando hay diferencias, pero lo tenemos que aprender a hacer en amor, como Dios nos enseñó, ¿verdad? Tenemos que aprender a apoyarnos mutuamente en los momentos duros, como matrimonios, y no dejarnos arrastrar hacia relaciones inapropiadas con otras personas. El versículo 6 dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Y es verdad, todo mundo decimos yo soy digno de confianza, pero la verdad, muchas ocasiones, mis amados hermanos, se nos da esa confianza y tristemente en nuestra humanidad, en nuestra mala inclinación al pecado, cometemos errores de infidelidad, de deslealtad y eso pues viene a distorsionar lo que verdaderamente debemos ser como hijos de Dios. Otra área en la que podemos ser un ejemplo es en aflorar los pensamientos de otras personas. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre, pero el hombre de entendimiento logrará extraerlo. O sea, nosotros, ¿verdad? Debemos de ayudarle a la gente a que sus pensamientos sean los correctos, llevándoles las buenas nuevas, llevándoles la palabra de Dios, para que de esa manera, así como tú y yo estamos aprendiendo cada día a caminar de una manera correcta, pues mucha gente lo haga, mis amados. Y no es una utopía, no es un sueño guajiro. Si tú y yo pudiéramos realmente y quisiéramos contribuir en el reino de los cielos, al proclamar la palabra de Dios, al hacernos responsables de llevar la palabra de Dios a aquellas personas que Dios permite que tenga contacto con nosotros, y no nada más llevarle la palabra, sino también a responsabilizarnos en su crecimiento, en apoyarles, en aflorar en sus pensamientos respecto a la bendita palabra de Dios. Entonces, mis amados, allí es cuando nosotros empezamos a ser ejemplo para los demás. ¿Ok? Fíjense bien, vamos a ver y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida que sea un buen ejemplo para los demás. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que van a escuchar este devocional en su momento, tienen el gran deseo de ser verdaderamente un buen ejemplo para los demás. Pues hay que rogarle a Dios, hay que clamar a Dios porque nos ayude, porque esto que estamos aprendiendo, mis amados hermanos, no solamente venga a ser escuchado por nosotros, sino que seamos nosotros también personas que hagamos lo que estamos aprendiendo, que pongamos en práctica. Recuerden que nosotros estamos llamados a ser la luz y la sal de este mundo. Y por eso, ¿verdad? Necesitamos pedirle ayuda al Señor para demostrar pureza, fidelidad y dedicación en nuestra vida, para con todas las demás personas. Y ahora vamos a ver cómo el ejemplo de Pablo tiene que motivarnos a ti y a mí para poder ser también ejemplo para los demás. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a los Corintios, del capítulo 10, versículo 14 al capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno,
siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Capítulo 11, versículo 1 nada más. Dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí está la clave de todo, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, el ejemplo de Pablo. Voy a citar a un experto en liderazgo que se llama John Maxwell y escribió lo siguiente. La gente hace lo que ve. Cuanto más escuchan y ven a su líder ser consecuente de palabra y de obra, mayor es la fidelidad de los seguidores y lo consecuentes que son. Entienden lo que ven y creen en lo que ven. Fíjense nada más, esta declaración se me hizo muy interesante. Cuando tú ves al líder, cuando tú me ves, por ejemplo, yo le doy la gloria a Dios por la situación de la puntualidad. Y voy a poner ese ejemplo no para vanagloria, para la gloria de Dios. Cuando ustedes ven que nosotros iniciamos en punto de la hora establecida para dar inicio a las actividades, pues entienden lo que están viendo, ¿verdad? Que tenemos que ser puntuales. Pero también ahora no solamente lo entienden, sino que ahora también creen en que somos puntuales. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, invitan a una persona a participar de este tipo de servicios, de ya sea los devocionales, del seminario, el mismo culto dominical, le dicen, pero empezamos en punto, porque lo creen, porque lo han vivido, porque lo han experimentado y saben perfectamente bien que en punto de la hora vamos a dar inicio. Entonces, ya no nada más es el hecho de que yo se los diga, sino también el ejemplo que les doy. Eso nos está llevando a tener una cultura de puntualidad. A mí me da mucho gusto ver a muchos de ustedes que en reuniones, en situaciones en donde podemos convivir, se cita una hora y ya llegan puntualitos. Eso me da mucho gusto, mis amados. ¿Por qué? Porque obviamente eso habla de que ha venido a surtir el efecto, ¿verdad? El ejemplo que se les ha dado. Yo siempre lo he puesto, no es por mí. Dios es la persona más puntual que podemos conocer en la vida. Si ustedes pueden catalogarme como una persona puntual, pues Dios es exageradamente más puntual que yo. Él siempre va a llegar a tiempo, mis amados. Y por eso tenemos que ser así. Pablo escribe con la que parece una gran audacia, ¿verdad?
Y dice ahí el versículo 1 del capítulo 11 de Primera de Corintios: sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces, fíjense bien, la primera mitad de esta frase que acabo de declarar depende absolutamente de la segunda mitad. El ejemplo de Pablo solo merece la pena seguirse en la medida en la que él sigue a Cristo. Entonces, nosotros ya tenemos que tener una capacidad de discernimiento. Recuerden que Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento. Si ustedes ven de mi persona algo que no es correcto, en automático yo no estoy siguiendo en esa área de mi vida a Cristo. Por lo tanto, ustedes pueden dejar de seguirme, no hay ningún problema. Mi liderazgo queda inactivo, es inefectivo porque yo no estoy siguiendo a Cristo. Pero si ustedes están viendo que yo hago lo que Cristo haría y ustedes toman ese ejemplo para su vida, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que merece vivirse, que merece seguirse. Obviamente Pablo es muy audaz para decir y creer que lo hace. Y es verdad, ¿verdad? Ya solo eso es en sí mismo un ejemplo de ser seguido. Si una persona verdaderamente cree en su corazón y sabe que verdaderamente está siguiendo a Jesucristo en muchas áreas de su vida, no puedo decir que en todas porque sería llegar a la perfección. Tenemos todavía algunos detalles que ir ajustando poco a poco, pero la verdad, mis amados hermanos, es que el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús es digno de seguirlo. Y el ejemplo que Pablo nos dio también es digno de seguirlo porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. El ejemplo que yo les estoy dando, siento y creo audazmente, si ustedes me lo permiten, guardada sea la distancia y la salvedad, porque yo también estoy siguiendo el ejemplo de la doctrina de los apóstoles. Y obvio, estamos siguiendo a Jesucristo. Entonces, en este versículo, la conclusión es de una sección en la que ha apurado a los corintios diciéndoles, huyan de la idolatría. Obvio, Jesucristo jamás interactuó con esa condición. Entonces tenemos que mantenernos puros, pues participamos, ustedes y yo, en el servicio de comunión. ¿Cuál es el servicio? En la cena del Señor. Participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y ese es el centro de nuestra unidad, ¿verdad? Un solo pan del cual todos participamos. Eso es lo que hacemos ustedes y yo cuando estamos conmemorando la cena del Señor. También dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17, dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Pues claro que sí, ¿verdad? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Claro que sí. Dice, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. En la versión de El Mensaje dice, no reducimos a Cristo a lo que somos, sino que Él nos eleva a lo que es Él. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos tomando su ejemplo, porque participamos de su muerte y su resurrección, porque ahora ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y de esa manera es que no es que nosotros hagamos pequeño a Cristo porque vivimos nuestra condición de vida humana, sino ahora Él nos lleva a la condición, ¿verdad?, sobrenatural por quien es Él. Así de sencillo es. Él nos eleva y cada vez que tú y yo estamos en comunión con Dios a través de la palabra, a través de la conmemoración de la cena del Señor, una vez que tú ya fuiste bautizado, sigues en tu comunión plena en oración, cada vez el Señor te va elevando espiritualmente, te va llevando a más, a más, a más,
hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues imagínense, aunque somos libres, ¿verdad? Porque ahora tú y yo somos libres, Cristo ganó nuestra libertad. Dice, todo está permitido, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo actuamos, porque no todo edifica, no todo es constructivo. O sea, la palabra de Dios, Dios mismo te permite todo, por eso te dio el libre albedrío, por eso tú tienes la libre toma de decisiones. Pero recuerda que al momento de darnos a nosotros como seres humanos el libre albedrío, Dios nos hizo moralmente responsables. ¿Sí? Somos moralmente responsables de nuestros actos. Entonces, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En lo que nos está permitido. Todo nos está permitido, pero tenemos que estar bien conscientes que no todo es constructivo, que no todo edifica, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que nadie busque sus propios intereses, sino busque los intereses del prójimo. Eso es amar. Mis amados, cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que está permitido, ¿ah? Dice, todo está permitido, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Bueno, quiero decirles algo. Dios, por la gracia que nos dio al darnos el libre albedrío, nos permite, pues obviamente, tomar decisiones. Pero siempre hagamos una pregunta previamente a tomar esas decisiones. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo en este caso? Si yo tengo de alguna manera la disyuntiva, ese punto en donde de repente no sé qué hacer, voy a poner un ejemplo. Lastimar mi cuerpo físico por medio de productos químicos, de tóxicos, llámese alcohol, drogas, cigarro, cualquier tipo de esos productos. Si yo estoy en la disyuntiva de si consumo o no consumo ese tipo de productos, cualquiera que sea, y no me queda claro porque digo, bueno, pues Dios me lo permite, pero ¿será constructivo? ¿Tendrá un efecto positivo para mi vida? ¿Traerá un beneficio para mi vida? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Y la mayor sería, ¿qué haría Cristo en este caso? ¿Jesucristo estaría dispuesto a inyectarse algún tipo de droga? ¿Estaría dispuesto a embriagarse con el tipo de alcohol que de repente se utiliza actualmente? ¿Estaría dispuesto a estar intoxicando su cuerpo con las toxinas propias de la combustión del tabaco? ¿Qué haría Jesucristo? En automático tendremos la respuesta, mis amados hermanos. Simplemente Él rechazaría todo eso y se acabó. No es benéfico, no es constructivo, no me va a edificar, no me va a traer nada positivo, mejor rechazarlo. Y así empezamos a tomar el ejemplo verdadero. Tú y yo tenemos una extraordinaria libertad en Cristo, pero hemos de usarla en beneficio de los demás y siempre para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 31 de 1 Corintios 10, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí tenemos otra respuesta de lo que deberíamos de hacer cuando nos preguntamos si puedo intoxicar mi cuerpo con ciertas sustancias nocivas para mi salud. Si yo me drogo, ¿eso podría decir que lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Si me salgo de mis cabales, si pierdo la noción de mi condición por la droga, ¿lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Si me embriago, ¿puedo decir que es para la gloria de Dios? Que el Señor se está glorificando por esa actitud en donde yo puedo perder mi ecuanimidad, mi integridad,
mi cabalidad será para la gloria de Dios. Obvio, ustedes ya me dieron la respuesta. Todo eso que hacemos equivocadamente nunca va a glorificar el nombre de nuestro Señor. Nunca va a glorificar a Dios, sino todo lo contrario. Va a ser motivo de vituperio. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar de traer a alguien, acercarte a una persona que pueda ver esa actitud que tú tomas, ese ejemplo que estás dando equivocado, erróneo, para decirte, oye, y tú dices que eres cristiano y te pierdes en estas situaciones, ¿eso es lo que te gustaría que yo viviera? ¿Es lo que te gustaría que yo hiciera? Y vamos a ponerlo en un ejemplo más especial. Si maltratas a tu pareja, sea tu esposo o tu esposa, y tú le compartes la palabra de Dios a tu vecino, el maltrato que le das a tu esposa o a tu esposo, ¿es para glorificar el nombre de Dios o va a ser para vituperio? ¿Qué te va a decir el vecino? Va a decir el vecino, mira, para ser como ustedes, como pareja que se dicen hasta de lo que se van a morir, se gritan, pelean, se insultan de una manera increíble, para ser como ustedes, mejor déjenme como estoy. No quiero ser cristiano. Y qué tristeza da, mis amados hermanos, que haya gente que señale justamente el mal testimonio de lo que hacemos, el mal ejemplo que damos muchas veces. Entonces, todo lo que hacemos, mis amados hermanos, tenemos ya que tener esa conciencia clara, bien clara, de que todo lo que hacemos ha de ser hecho para la gloria de Dios. Tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, porque tú eres un, simple y sencillamente te quiero hacer la declaración que hace la palabra de Dios. Tú eres un embajador de Cristo. Y obvio, lo que vean en ti es lo que están viendo en el reflejo de lo que técnicamente debería ser Cristo en tu vida. Y como embajador, pues te tienes que comportar correctamente, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos ha de ser hecho para la gloria de Dios. El propósito final de nuestra vida debería ser usar nuestro libro de la vida para buscar siempre la gloria de Dios y el bien de los demás. Todo lo que escribimos en ese libro de la vida, todo lo que tú y yo hacemos día a día, que a Dios no se le escapa ni una comita, ni un puntito, ¿verdad? Porque Él está viendo absolutamente todo. Es más, hasta las intenciones de tu corazón escudriña perfectamente bien el Espíritu Santo de Dios. Entonces, que todo lo que hagamos, lo que pensamos, lo que intencionamos en nuestro corazón, sea para la gloria de Dios. Es el objetivo de nuestra vida aquí en la tierra. Y eso ya nos tiene que quedar claro. Ya hemos estado estudiando mucho, mis amados. Ya estamos por el mes número 10 de estar en este tipo de estudios. Por lo tanto, ya tenemos que ir creciendo, madurando, para efecto de ser un ejemplo que dignamente quieran seguir las personas que nos rodean. Que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios buscando, ¿verdad?, el beneficio para los demás, porque les amamos. Tú y yo queremos que nuestros seres queridos sean beneficiados, ¿o no? Yo siento que sí. Tú quieres que tus seres amados tengan un beneficio por el hecho de que tú eres un hijo de Dios. ¿Se han dado cuenta? Voy a poner un ejemplo de personas que de alguna o de otra manera han alcanzado algún tipo de fama o popularidad. Eh, yo me recuerdo de un pariente nuestro ahí en el pueblo de donde nosotros somos. Llegó a ser pues uno de los secretarios más importantes de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. No voy a decir el nombre para no meter ninguna situación de política ni de problemas. Pero obviamente este hombre cuando alcanza este tipo de popularidad, de una posición privilegiada propiamente, pues mi pueblo se vio
muy beneficiado, porque pues a petición de él se hizo una gestión muy particular para poder abrir una carretera nueva. Imagínense nada más. Una carretera que conecta ahora del pueblo de Jajalpa hacia mi pueblo, San Francisco Tepezochuca, y luego de ahí se va hasta Malinalco, Chalma, todo eso por ahí. Bueno, estoy dando este ejemplo porque obviamente cuando hay alguien que de alguna manera viene a tener relevancia, viene a tener un estatus diferente, pues provoca beneficio a los demás cuando así lo decide. Bueno, esta persona, independientemente de quién sea y de qué haya hecho, déjenme decirles que nada se compara con nosotros cuando hemos alcanzado el título, no de un secretario de Estado, no. Hemos alcanzado el título por el mérito de Jesucristo de ser primeramente hijos de Dios y ahora simplemente somos embajadores del reino de Dios. Obvio que todos los que están a nuestro alrededor tienen que beneficiarse de esa condición. ¿Por qué? Pues porque ahora nosotros podemos provocar que lo que hemos vivido y experimentado en Cristo, la bendición que Dios ha traído a nuestra vida, también sea derramada para la vida de nuestros seres queridos, de aquellas personas con las que nos tenemos convivencia, tenemos eso que Dios permite, que se crucen en nuestro camino por el motivo o la circunstancia que sea y que vengan a ser bendecidos por el ejemplo, por el testimonio que nosotros damos, por ser hijos de Dios, por ser embajadores del reino de los cielos, porque declarado está que donde tú posas tu pie, donde tú pisas con las plantas de tus pies, allí se establece el reino de los cielos. Pero tienes que dar el ejemplo de un verdadero hijo de Dios. Amén. Así tenemos que llegar. Entonces, así es como el apóstol Pablo vivió su vida, ¿ya? Intentando a la vez agradar a todos en todo para darles un ejemplo. Dice él en el versículo 33 de Primera de Corintios 10, no busco mis propios intereses, sino busco los intereses de los demás para que sean salvos. Ese es el objetivo principal del hecho de que ahora Dios nos ha llamado hijos, de que ahora Dios nos está dando ejemplo, enseñanza, nos está trayendo en una condición de bendición para que los demás también vengan a la salvación y vida eterna, para que deseen tener lo que tú y yo tenemos. Muchas ocasiones nos ven con paz, con gozo aún en nuestro corazón, aún cuando estamos pasando en medio de tribulación, de necesidad, de enfermedad, de sufrimiento, de escasez a lo mejor. Pero la gente ve en ti algo diferente y te dicen, oye, ¿qué tienes? Yo estaría, bueno, deshecho por la situación que tú estás pasando, pero tú estás en una condición bien padre, tienes gozo en tu corazón, tienes paz. ¿Qué es lo que tienes? Entonces allí es cuando nosotros pues damos ejemplo, damos testimonio de que tenemos a Dios en nuestra vida, que el Espíritu Santo de Dios está obrando a nuestro favor, que nos está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, aún en medio de esa circunstancia. Y entonces la gente, ahí es cuando dices, mira, de lo que tú tienes yo quiero. También yo deseo sentir ese gozo, esa paz, cuando esté pasando por situaciones de aflicción o de necesidad. ¿Qué es lo que tú hiciste? Ah, mira, yo llegué a los pies de Cristo. Dios tuvo misericordia de mí y Dios abrió sus brazos para darme bendición y vida eterna. Pero quiero decirte que este es el momento en el que tú también puedes obtener eso. Y te presento a Jesucristo y empiezas a darle testimonio, empiezas a predicarle la palabra de Dios. Y entonces tú lo llevas a los pies de Cristo y el Señor se encarga de lo demás. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No buscar nuestros propios intereses,
no ser egoístas propiamente, sino tener amor por los demás, para que sean salvos. Este es el contexto en el que Pablo escribió aquello de lo que dice 1 Corintios 11:1. Y se lo van a acordar cuando vean que son puros unos. A mí me es más fácil de repente aprenderme los versículos asociándolos a cierto tipo de situaciones. Cuando yo me aprendí este versículo de sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, cuando yo lo tengo que recordar, me acuerdo, son puros unos. 1 Corintios 11:1. Y de volada, después ya se me acordaba fácil. Entonces, hagan eso como ejemplo y van a ver que cuando ustedes asocian alguna información a algo que les llama la atención, es más fácil recordar y se lo aprende uno más fácil. Entonces, hagan esto. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a darle gracias por el ejemplo que nuestro Señor Jesús dio a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Hay que rogarle a Dios que nos ayude a seguir el ejemplo de Jesucristo como Pablo lo hizo, que nos ayude a hacer todo lo que debo hacer para la gloria de Dios, que sea siempre con ese objetivo, que cuando vayamos a dar un paso, mis amados hermanos, por mínimo que sea, cuando vayamos a abrir nuestra boquita, aún por la mínima declaración que tengamos que hacer, cuando estemos escuchando algo, por mínimo que sea, todo sea para la gloria de Dios. Que tú puedas abiertamente decir, lo que escucho es para glorificar el nombre de Dios. Y eso te va a quitar del chisme. Eso te va a quitar del involucrarte en cosas que no ni te importan ni necesitas. Te va a quitar de ser el bote de basura de la gente que viene a despepitar toda su basura, toda su condición. Y tú, cuando escuchas las cosas correctas, le dices, es para la gloria de Dios. Y de esa manera todo lo demás. Y vamos a ver cómo Dios se glorifica y cómo nosotros mejoramos nuestro ejemplo de vida para los demás. Y ahí entra también el ejemplo de los líderes, todos nuestros líderes, ¿verdad? Y todos ustedes y yo estamos llamados a ser ejemplo, todos, todos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Algunos, obvio, tienen una responsabilidad especial. Por ejemplo, el pueblo de Israel, como hemos estado viendo en el estudio del Pentateuco, pues fue llamado a ser un ejemplo para el mundo. Le fueron dadas bendiciones especiales de parte de Dios, quien los llamó a ser un ejemplo para las demás naciones. Y esto, pues simple y sencillamente, era para buscar el resultado de que la gente de todo el mundo llegáramos a conocer a el Dios Todopoderoso. Entonces, ahora eso se nos ha sido delegado a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Dios nos ha dado a conocer su bendita palabra. Hemos visto que a través de la fe que ejercemos en Jesucristo, nosotros ahora tenemos salvación y vida eterna, pues no nada más es para egoístamente quedárnosla a nosotros, sino para darle a conocer todo esto al resto del mundo y que lleguen a los pies de Cristo. Amén. Habrá otras personas que no están llamadas a un liderazgo especial o particular dentro de la iglesia, pero sí son llamados a ser ejemplo de vida en su familia, primeramente. Y entonces así es como nosotros tenemos que ir caminando en el Señor. Y volver a darle gracias a Dios, porque Él quiere mostrar su gloria, no solo en mí, no solo en ti, mis amados hermanos. Qué gusto nos da cuando la gloria de Dios se muestra en nuestras vidas, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios porque Él quiere mostrar su gloria a través de ti,
a través de mí, a través de nosotros. Él quiere que la gente vea su gloria por tu comportamiento. Amén. Entonces, hay que pedirle que hoy vuelva a llenar nuestra vida con su Espíritu Santo. Nuestro tanque espiritual, hoy en el nombre de Jesús hay que rogar porque sea nuevamente lleno, que nos siga capacitando para seguir el ejemplo de Jesús, así como para ser un ejemplo para los demás. Amén. Pues vamos a orar. Es el tema del día de hoy.